Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro con apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos mejores realidades para todas y todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y en la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio de Foro Futuro hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube Foro Futuro y próximamente en la plataforma educativa cocrea.antioquia-2050.org, donde pueden descargar un certificado de asistencia. Recordemos que en Hablemos en Serio nos encontramos todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tendremos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña el señor Lucio Mauricio Henao Vélez. Permítame presentar a nuestra comisión de expertos y a nuestro invitado principal. El doctor Lucio Henao Vélez es profesional en economía industrial con posgrado en prospectiva organizacional y formación diplomada suplementaria en prospectiva, planeación estratégica, desarrollo y gestión de la innovación. Gerente de Proceres, prospectiva estratégica, tanque de pensamiento para la formación, promoción, investigación y asesoría en las líneas de prospectiva, planificación estratégica e innovación. Director de la organización Prospectiva de Prospectiva en LAC, ambas con orientación hacia la investigación y desarrollo, en perspectiva territorial, política, estratégica, financiera, social y tecnológica. Miembro del Consejo del Gobierno de la Federación Mundial de Estudios de Futuro y de la Red Colombiana de Prospectiva. Director del Nuevo Medellín Antioquia para Colombia, el Proyecto Milenio, y miembro activo de las principales redes, emprendimientos y laboratorios de prospectiva y estudios de futuro en el ámbito iberoamericano. Competencias construidas en planeación, prospectiva y estudios de futuro y diseño. Y facilitación de talleres y metodologías participativas, formación y capacitación, coach y evaluación orientada al futuro. Por parte de Foro Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencias políticas y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de AFIP y máster en ciencias de estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas, por favor pueden desactivar los micrófonos. Muchas gracias. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestro invitado, el doctor Lucio Henao Vélez, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema 4 escenarios posibles de futuro de PM, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Ahí estoy compartiendo. Sí, señor. No. Pero se ve la pantalla. No hay que dejar. Le hacen tu pantalla completa.
Ahí, Vero. Ahora Yo sí. sí. Listo. Listo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro Juan Pablo, y un saludo a todos los tertuliantes o contertulios de hoy y todas aquellas personas que nos acompañan en las redes sociales. Hemos escogido un tema muy interesante, pero más que un tema muy interesante, hemos conseguido y hemos propuesto para exponer una metodología mucho más interesante. Y es trabajar una metodología dual. Una primera parte es que es una metodología de escenarios prospectivos y la segunda, el enfoque de los negocios sociales. Vamos a tratar de hacer entonces 4 escenarios de futuros para EPM, POS y Hidroituango, y algo que quede válido para el futuro y de todos los negocios sociales en Antioquia. Empezamos con la frase de Jorge Eliezer Gaitán del año 47, lo fácil está hecho, lo difícil lo estamos haciendo hoy para poder hacer lo imposible mañana. Vamos entonces a enfocarnos en 4 escenarios, que deberían de ser 5 porque hay uno tendencial, si siguen las cosas tal cual como están. 2022, 2030, 2050. Ese es el horizonte de prospección, año 2050. En él tendremos ya 6 periodos presidenciales, 8 alcaldes y 38 años para construir un futuro. Y en eso vamos a ver posibilidades y vamos a utilizar una metodología. Esta metodología, quiero expresar que este no es un trabajo terminado, sino al contrario, este es un trabajo que apenas se inicia en trabajar el futuro de empresas públicas de Medellín después de Hidroituango o después de la pandemia, podría llamarse también. Y que, por lo tanto, todos los cambios, todos los aportes y todo lo que quieran decirnos son válidos porque apenas estamos estructurando la metodología. Y con esta estructura, al interior de esta estructura, trabajar. La metodología es muy antigua. Es socrática. Sócrates dijo, con toda seguridad el futuro va a ser igual, mejor o peor. Y yo nunca había visto algo más profesional que decir con toda seguridad, en el futuro IPM va a estar igual, mejor o peor. La gente por lo general se ríe y me da tristeza que se rían, pero es la forma más profesional de hablar del futuro y es hablar de 3 escenarios por lo menos, igual, mejor o peor. Nosotros vamos a hablar de 4, igual, mejor, peor y 2 regulares. Entonces, con 2 o 3 ejes, vectores, que lo llaman fuerzas de futuro o manejadores drivers, entonces cada uno de estos ejes tiene una gran incertidumbre clave o crítica y además se deriva en varios eventos. Con estas fuerzas, si son 2, tenemos en su intersección 4 escenarios. Si son 3 fuerzas, tendremos 8 escenarios. Hoy vamos a trabajar los 4 escenarios, o sea que trabajaremos solamente con 2 fuerzas. Y los escenarios tendrán una narrativa, es decir, un escenario es una imagen de futuro más una narrativa de cómo complementaria de cómo pasar de la situación actual a la situación futura de esa imagen. Queríamos pedir el favor de apagar el micrófono por allá, no sé quién lo tiene prendido, ¿sí? O me ayudas, por favor, allí. Primero, entonces vamos a decir que voy a saltarme cantidad de las partes metodológicas y voy a entrar de lleno, de lleno a aplicar la metodología. Y es que yo me hago una pregunta hacia el 2050. ¿Qué tipo de empresa queremos? Alrededor de cómo se gestiona empresarialmente una empresa. Una empresa que vaya desde lo sociotécnico o una sociotecnocracia en esa empresa o una empresa que vaya hacia una banca burocracia, ¿sí? Son elementos comunes y son extremos, ambos posibles, y se desarrollan como eventos sucesivos y que caben todas las posibilidades. Es un vector, por lo tanto, que va desde la sociotecnocracia hasta la banco-burocracia, pasando por como estamos hoy y por múltiples posibilidades. Entonces, allí tenemos el primer eje, que es la gestión empresarial. Y allí decimos que sería una cantidad de eventos.
pues entonces miraremos cómo se comporta el capital humano en cada uno de ellos, en la sociotecnocracia, en la bancaburocracia, cómo se comporta la estructura organizacional, el gobierno corporativo, cómo es la función de la propiedad de la empresa, cuál es, cómo son los aportes de ciencia, tecnología y sociedad a ella, cómo y si se recupera Hidroituango o no. Hay otra fuerza que es muy independiente, pero obviamente está relacionada en alguna forma, y es para qué la empresa. Estamos hablando de empresas públicas de Medellín, del grupo empresarial Empresas Públicas de Medellín, no debemos de olvidar esto. Entonces, ¿para qué las empresas públicas de Medellín? Entonces, uno dice, pues para servicios públicos domiciliarios, y puede ir a lo largo de un vector entre servicios públicos domiciliarios como derecho fundamental o como bienes transables, o sea, los servicios de agua, luz, gas, etcétera, sanidad del agua y sanidad del aseo, etcétera, serán o bienes transables, pura mercancía, o derechos fundamentales a la ciudadanía. Y desde allí tenemos dos grandes conceptos. Uno, el acceso a los servicios, si es universal, de calidad y su continuidad. Y dos, la socioeconomía de esos servicios, cómo son las tarifas, cómo se conforman, cómo es el conocimiento de los servicios por parte de los usuarios, cómo colaboran los usuarios en la prestación de los servicios y cómo es la competitividad de los servicios. Con estas dos fuerzas armadas que tienen cantidades de elementos, cuando decimos que una empresa como Empresas Públicas de Medellín, un grupo empresarial como Empresas Públicas de Medellín, que puede tener 7.000 colaboradores o algo así, no quiero pelarme en la cifra, y que lleva tantos años funcionando, detrás de su historia, detrás de todos los eventos, tiene miles de fenómenos, situaciones, problemas, y que vamos a tratar de todos ellos, hacerlos converger en dos grandes fuerzas, en dos grandes ejes, en dos grandes vectores. Cuando lo hacemos converger, entonces decimos hay un primer vector que llama la gestión empresarial. Y la gestión empresarial, vamos a decir que es una sociotecnocracia. Sería como lo ponemos más positivo, pero podría ser lo negativo también para algunos, depende de donde mire, que es un capital humano sociotécnico, es una estructura organizacional estable, es un fuerte gobierno corporativo y es una empresa pública. Esta información y este detalle lo hemos extraído pues, de muchas experiencias que ya se han vivido y de muchas empresas sociales y empresas de Estado que han tenido éxito en cuando el capital humano está enfocado en dar soluciones sociotécnicas a la comunidad, en tener estructuras organizacionales de largo plazo, que el gobierno sea corporativo, como dice Pedro Juan, un gobierno corporativo no le niega a nadie, y que sea una empresa social del Estado. Pero esto puede ir, esta gestión empresarial, también hasta el otro extremo, y el otro extremo sea a que ya no sea una sociotecnocracia, sino que sea una bancaburocracia, y el capital humano está enfocado únicamente en lo bancario y burocracia. La estructura organizacional pues entra y sale la gente dependiendo su eficiencia, su efectividad y los intereses políticos o intereses personales. El gobierno corporativo es débil porque es una mezcla entre empresa pública y empresa privada. Y ese sería un gran vector, y detrás de cada uno de estos elementos tendríamos, estos serían variables, tendríamos subvariables, tendríamos indicadores y tendríamos muchísimos elementos para armar toda una estructura, pero que para poder hablarlo tenemos que sintetizar en estos elementos. Después vamos al otro vector, y el otro vector es para qué prestamos servicios públicos. ¿Cuál es el sentido de los servicios públicos? Una empresa de servicios públicos está orientado ¿a qué? A garantizar el derecho fundamental de tener servicios públicos en el cual hay acceso a servicios en forma universal, de calidad y permanente, que las tarifas de servicios sean subsidiadas, el negocio sea social y de servicio, que sea la joya de la corona y que haya inclusión de otros servicios. O por el contrario, que tenga acceso a servicios pero localizado, con relativa calidad intermitente,
con tarifas de servicios rentables y competitivas, con negocios de succión y de competitividad, que sea una vaca lechera privada y municipal, y solo servicios rentables se prestarían allí como bien transable. Es decir, y en principio hablamos de los servicios públicos domiciliarios, que son agua, luz, gas domiciliario, y en este momento aseo. Pero que podría llegar a el aire, la seguridad, las telecomunicaciones. Los servicios públicos es tal vez la rama de la economía de mayor impacto en el bienestar de una sociedad. Y esto es muy importante porque nos va olvidando. Entonces, digamos, la salud se vuelve bien transable, entonces el transporte se vuelve bien transable, entonces la vivienda se vuelve bien transable, entonces la alimentación se vuelve bien transable, y entonces la electricidad, el agua y todo. Mientras más lo convertamos a bienes transables, iremos hacia este punto de la izquierda. Mientras más lo volvamos derechos fundamentales, más lo convertiremos en empresas de este tipo, de tratar de ubicarnos en los derechos fundamentales. Entonces, con este cuadro, entonces nosotros podíamos llegar y decir, miren, vamos a ponerle a esto unas imágenes donde se entrecrucen los cuadrantes, y si tenemos gestión empresarial sociotecnócrata, con capital humano sociotécnico, con estructura organizacional estable, fuerte gobierno corporativo y empresa pública, ¿qué es esto? Pero a la vez es una empresa orientada a dar derechos, a sostener los servicios públicos como derechos fundamentales, acceso a servicio universal de calidad y permanente, con tarifa de servicios subsidiados, negocio social y de servicio, joya corona, inclusive e inclusión a otros servicios. Tendríamos en este cuadrante un escenario más. Para otros puede ser un menos, pero es un cuadrante donde todas las cosas se dan en este sentido, la sociotecnocracia y los servicios públicos como derecho fundamental. En el cuadrante superior izquierdo se mantendría la sociotecnocracia, pero hablaríamos ya de los servicios públicos como bienes transables. Entonces, además de que hay un capital humano sociotécnico, una estructura organizacional estable, fuerte gobierno corporativa, y es una empresa pública, ¿sí? Se haría acceso a servicios localizados, las tarifas se enfocarían en los servicios hacia servicios rentables, habría un negocio de succión y competitivo, en vez de joya corona sería vaca lechera, privada y municipal, y solamente servicios rentables. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos entonces cuando es un bien transable y es una banca burocracia. Entonces, en este cuadrante se da otros elementos. Y en el cuadrante superior derecho tenemos una gestión empresarial muy dedicada a la banca burocracia, pero los servicios públicos se enfocan hacia obtener servicios públicos como derechos fundamentales. Decimos que cuando hay una sociotecnocracia y los servicios públicos son como derechos fundamentales, creemos que es una empresa humana, una empresa pública muy transhumana, que cuando es sociotecnocracia, pero está enfocada a que los servicios públicos sean mercancía, sería muy enfocado a ex machine, muy a como sea, a sacar dinero. Y cuando está enfocado a la mercancía y es una banca burocracia, pues es una empresa de pocos y unos pocos que se lucrarían solamente, y lo que hicimos llamar el fin de la historia, para tratar de ubicarlo, los 4 nombres como películas o bestseller. Y el último, cuando la gestión empresarial es banca burocrática, pero hay servicios públicos como derechos fundamentales, estamos tratando de evolucionar. También le ponemos nombres alrededor de animales. Pero yo quería primero hablar de los animales. Dentro de las escuelas prospectivas en el mundo, ha habido un debate muy grande alrededor de Nassim Taleb, que habla del cisne negro, habla del elefante gris, la gente de la perspectiva post-normal, tiene también unos animales como es la medusa negra, ¿sí? Y el elefante gris,
Y nosotros hemos dicho, pues vamos a ajustarlos a nosotros. Y decimos que una medusa roja es un evento altamente improbable, de alto impacto, muy deseable, y cuando sucede es sorpresivo e inexplicable. El cisne amarillo es un evento altamente improbable, de alto impacto, y cuando sucede es muy fácilmente explicable. El elefante azul es un evento altamente probable y evidente, de alto impacto, y cuando sucede nadie explica por qué y creen que es un cisne negro. Y la cucaracha blanca es un elefante blanco o azul, tratado como medusa negra, con mentiras y fake news, y es inevitable y nada lo detiene. Entonces, lo quisimos poner en los cuadrantes cuando hay la gestión empresarial mejor y los servicios públicos están orientados a derechos fundamentales. Hablamos de medusa roja, por ahora que la gente cree que no es posible, la gente cree que tendría alto impacto, pero el día que suceda van a decir qué maravilla, qué tan de buenas. El cisne amarillo, que es la gestión empresarial buena y los servicios públicos orientados hacia mercancía o simplemente como bienes transables, sería un cisne amarillo, que creeríamos de que no sucede, pero tan pronto suceda, dijeron, pues claro, ¿cómo no si estaba detrás tal empresa o tal grupo? ¿Cómo no iba a suceder si es un negocio muy bueno? ¿Cómo no iba a suceder? Etcétera, etcétera. Y el de cucaracha blanca, que es el que menos quiere la gente. La cucaracha es un animal bastante antidiluviano, pero que es donde es una mercancía, solamente los públicos y los privados están detrás de succionar, detrás de ser una vaca lechera que permanentemente esté extrayéndole dinero y extrayéndole cosas a la empresa, lo cual es igualmente posible, pero que es el peorcito de los escenarios. Y el otro es un elefante azul, donde básicamente creemos que no va a suceder, que no es posible que tengamos servicios públicos como derechos fundamentales, sino que podríamos tener que solamente vamos a poder estar en ese cisne amarillo y que ese elefante azul también es posible, aunque desde la gestión empresarial haya muchísima gente en contra, tratando de ordeñar siempre la empresa. Con esto nosotros entramos a ya narrativas. Las narrativas son muy largas y las narrativas estamos empezando a hacerlas, dependiendo como tengamos la cantidad de aportes. Entonces, tenemos un primer escenario que se llama el escenario transhumano o medusa roja, donde la gestión empresarial es sociotecnocrática y los servicios públicos como derecho fundamental. En él mejora y es sostenible el capital humano sociotécnico, la estructura organizacional es estable, existe un fuerte gobierno corporativo y es una empresa pública. Además, está creciendo el acceso a servicios públicos domiciliarios, es de alta calidad, universal y con amplia continuidad, además de la racionalización de tarifas de servicios, el gran conocimiento de los servicios por parte de los usuarios, la colaboración de la comunidad en la prestación de los mismos y la enorme competitividad social que ha adquirido la empresa. Entonces decimos en la narrativa, en el año 2050, es el mayor negocio social de Latinoamérica. Me detengo aquí un momento. Mohamed Junior dice que un negocio social, un negocio social, un social business, es aquella empresa que se comporta como una ONG hacia la sociedad, pero que se comporta como una empresa capitalista en su rentabilidad. Es decir, que todo lo que logra es para la sociedad. No es tan importante para la empresa otras cosas. Entonces, en el año 2050, la mayor negocio social de Latinoamérica, este es uno de los elementos articulantes y estructurantes más importantes que se ha dicho que para los próximos 30 años debe tener América Latina, además del aumento de la productividad y la implementación de producción con valor agregado y la aplicación de ciencia, tecnología y tecnología e innovación en América Latina. Entonces, en el año 2050, PM es el mayor negocio social de Latinoamérica, ha logrado volcar toda su experiencia y rentabilidad en servicios sociales y de bienestar a los territorios en los que opera. Esto se da, y aquí empezaría una narrativa que también estamos haciendo, pero que hoy no quisiera llenarlos de tanta información, pero por lo general en la narrativa decimos que en el año 2030, es decir, de aquí a 9 años,
nosotros hemos podido liberarnos en alguna forma de tanta injerencia de las empresas privadas y de tanta injerencia de algunas barras o algunos grupos politiqueros, y que hemos podido lograr que la empresa sea mucho más estable, o que recupere esa estabilidad profesional de sus empleados, que eran de largo plazo, que eran el lujo y que podrían y que pueden ser el ejemplo. Habría que decir que allí ya un empleado de empresas públicas de Medellín por ejemplo, en contabilidad o en planeación o en ingeniería de procesos, es mucho mejor que el de cualquier empresa privada. En el año 2040 ya habríamos avanzado bastante, sobre todo en la racionalización de tarifas de servicios. En algún momento se pretendió que las utilidades todas de EPM no se las dieran al municipio, sino que se volcaran a servicios públicos, al costo tarifas de los servicios públicos. Nos dijeron que no era posible, pero sí hay procedimientos por los cuales se puede hacer un subsidio por parte del municipio a partir de las transferencias que haga la empresa. Y hacia el año 2050 lograr más o menos este escenario. El segundo escenario es el Ex Machín, el famoso cisne amarillo, en donde la gestión empresarial es sociotecnocrática, mejora y sostenible el capital humano sociotécnico, la estructura organizacional es estable, existe un fuerte gobierno corporativo y es una empresa pública. Pero a la vez ha decrecido el acceso a servicios públicos domiciliarios y hay una mayor selectividad de usuarios. Se paga por la buena calidad y solamente se logra cubrir parte del territorio. Y la continuidad es para pocos, solamente para quien los pagues. Además, no se logró la racionalización de tarifas de servicios para los que no poseen forma de pagarlos. Además, el gran desconocimiento de los servicios por parte de los usuarios, escasa colaboración de la comunidad de prestación de servicios, aún así no son un escollo para la competitividad financiera por el tipo de negocio que es, y que adquirió la empresa, y que los intereses de los privados, de algunos privados, perdón, hay que decirlo, y la corrupción de algunos han hecho su botín allí. Este es un escenario donde la máquina funciona, pero por dentro no queda nada. En el año 2050, EPM es una de las mejores empresas de servicios públicos de Latinoamérica por su rentabilidad, pero no atiende a toda la población en las ciudades que atiende y no es un negocio social. En el año 2030, 40 y 50 hay que adelantar procesos para llegar a este escenario. Estamos aquí entonces con esa metodología prospectiva que no es mirar lo que desde hoy hacia el futuro, sino desde el futuro venirnos poco a poco disminuyendo hasta llegar al 2021, 2022. Este escenario ha sido bastante conflictivo en hacerlo, y por eso tuvimos que poner el nombre de cucaracha blanca. Antes se llamaba una culebra negra, pero terminamos llamándole una cucaracha blanca, que es el fin de la historia. El capital humano es burocrático y no es muy técnico. La estructura organizacional es inestable. Se ha debilitado fuertemente el gobierno corporativo. Se puede hacer lo que quiera. Es una empresa público y privada. No alcanza a ser público del todo, no alcanza a ser privada del todo. Y ha habido allí todo un rifirrafe para ver quién manda. No es una alianza público-privada, es una empresa público-privada en un gran intento de privatizar a EPM. Se sacan acciones y al final no termina en mucho más allá que 50 y 50. Ha decrecido el acceso a servicios públicos domiciliarios con mayor selectividad de usuarios. Se paga únicamente por la buena calidad. Se logra cubrir apenas parte del territorio o muy poco parte del territorio. Además, definitivamente solamente se le vende servicios públicos a los que puedan pagar bien. Los que pagan mal, pues se les vende con mala calidad, se les vende
poquito, se les vende en forma intermitente, etcétera, con tal de tener muy buena rentabilidad, pero que tenga bajos costos. Definitivamente, aunque sigue siendo rentable, los intereses privados y públicos y la corrupción pública ha desangrado la empresa. En el 2050 es una empresa generadora de dinero para particulares y el gobierno local, prestando servicios en segmentos muy exclusivos con una enorme burocracia e intereses muy privados, y cada día se desangra más. Me decían, Lucio, esto se parece a qué empresa pública de Colombia, la de tal departamento, la de tal ciudad, la de tal cosa, y dijimos, no vamos a hacer comparaciones, pero sí son empresas que no le aportaría, no alcanza, lo que le aportaría a lo que le aportaría ya al municipio sería muy poco, pero por parte de contratos, por parte de burocracia y por parte de otras prebendas, tendrían una gran intervención allí. El cuarto escenario es que el capital humano sea muy burocrático, no es muy técnico, y que la estructura organizacional no sea muy inestable, que no haya prácticamente gobierno corporativo y que sea una empresa 50-50 entre público y privada, y que está creciendo el acceso a servicios públicos, que los servicios públicos de alta calidad universal con amplia continuidad, y que se haya logrado racionalizar servicios por medio de subsidios, ya un gran conocimiento por parte de los usuarios y la colaboración de la comunidad en la prestación de servicios, y que haya adquirido una enorme competitividad social, que haya tenido una gran incidencia en lo social, aunque aún todavía le falta mucho para ser una empresa social. En el año 2050, PM está en el filo del abismo, pero logrando grandes aportes a las sociedades con enorme satisfacción de sus usuarios, pero la gran corrupción y desangre financiero ha puesto en peligro su futuro. Lo mismo los 3 años siguientes, 2030, 2040, 2050. Como a mí no me dicen cuánto tiempo tengo yo, sí, yo quiero hoy conversar bastante, sí, pero todavía no va a terminar. Entonces viene, la gran gracia de la prospectiva es que la prospectiva nos permite a nosotros hacer propuestas de futuro. Si esas propuestas de futuro son compartidas por muchos y muchos participan en la construcción de esa propuesta, pues entonces, además de la anticipación, hay el proceso de apropiación. Y cuando uno dice que vamos a construir todo este proceso para tener una EPM en el año 2050, que tenga esos apellidos que tenía la visión 2020, es decir, EPM en el año 2050 sea justa, sea pacífica, sea educada, sea pujante y esté en armonía con la naturaleza, implicaría que sería una EPM incluyente, con el 40% de retorno social que está aportando en tarifas, en inversión social, en empleo referente y en fuente de diseños sociotécnicos, y que sea el soporte de que Medellín, Antioquia, la región donde presta sus servicios, tenga ya $50,000 de ingresos per cápita, y que sea líder referente a nivel latinoamericano en negocios sociales y un ejemplo organizacional, estaríamos nosotros pretendiendo. ¿Qué pasa con esta metodología? Esta metodología tiene 2 elementos. La primera es que hacemos un gran esfuerzo por crear unas imágenes de futuro, y esas imágenes de futuro tratamos de dar unas trayectorias, unas narrativas, unas líneas de historia que nos permitan a nosotros contar cómo pasar de la situación actual en la cual estamos, que es conocida por todos, a cada uno de esos escenarios, y dentro de esos escenarios hacer una apuesta estratégica o escoger uno. Al nosotros escoger uno, empieza otro proceso muy largo, porque el proceso de tener solamente los escenarios y escoger uno es la primera parte de la visión, o sea, de tener una visión de futuro. Quedaría faltando la segunda parte, que es la parte de la planeación o planificación, que es el conformar
grandes líneas de acción, líneas de acción, programas, ojalá 4 o 5, que son muy claros de identificar, y desde allí una serie de conjuntos de proyectos, actividades que nos permitan a nosotros en estos próximos 29 años lograr ese EPM. Las grandes líneas, pues es muy fácil. Una de las grandes líneas es convertir a EPM en un negocio social. Los negocios sociales es un tema que nos acompañará en todo el siglo, porque ha sucedido un gran fenómeno. Cuando yo terminé después de estudiar economía, me dijeron ustedes lo que tiene que leerse es el libro de Michael Porter que se llama La ventaja competitiva. Y por muchos años estudiamos mucho la ventaja competitiva, y lo más importante era hacer competitivas las empresas y hacer inclusive competitivos los gobiernos. Y los gobiernos tenían que ser gerentes, tenían que gerenciar, porque no tenían que tener utilidades. Y una empresa como empresas públicas se volca en los últimos años del siglo pasado hacia eso. Pero curiosamente es el mismo Michael Porter a finales del siglo pasado y principios de este, cuando se arrepiente o se transforma más bien y saca un libro que se llama La ventaja colaborativa. ¿Sí? Sí, señores, yo estoy equivocado. Usted no puede llegar a un territorio y succionarlo. Usted no puede llegar a un territorio y solamente usted ganar. En los territorios, las sociedades son de gana-gana. Los territorios tendrán que tener una gran cantidad de negocios sociales. Y esta es la segunda definición que yo creo que debe dar alrededor de los negocios sociales, y es que un negocio social es cuando una empresa gana, pero todos también ganan. Ahí es bien importante porque estamos en un negocio donde el privado gana y la sociedad gana. Cuando vemos esa figura que es del Estado, de los consejos comunitarios afrodescendientes y de cabildos indígenas, en donde la propiedad de la tierra es de todos y no hay propiedad individual sino familiar, pero las actividades todas deben de llevarse en conjuntos. No estamos hablando de socialismo, estamos hablando de empresas sociales. Y es que tener empresas sociales implica un nuevo concepto. Y me voy a referir aquí a una empresa que es la empresa de aseo de la ciudad de Toronto. Y la empresa de aseo de la ciudad de Toronto llegó algún día y dijo, ¿saben qué? No me paguen por aseo. No, yo les recojo la basura. Yo mejor dicho, para mí esto es muy rentable, porque yo voy a hacer compostaje, yo voy a generar energía, yo voy a hacer reciclaje, yo voy a hacer muchas cosas de economía circular que favorecen a la sociedad, y fuera de eso va a tener una rentabilidad tan grande que todo ese proceso, yo lo voy a librar el costo y voy a poder aportar. Y de hecho aportó con un parque a la ciudad de Toronto. Entonces, cuando estamos hablando ya de que son empresas donde su gran preocupación es en hacer diseños sociotécnicos, no en generar tecnología, en hacer diseños sociotécnicos, o sea, tecnología para la sociedad que requiere y solucionar problemas, entonces creemos que allí sí podemos tener algo. Yo voy a parar aquí porque yo sí quiero escuchar al doctor Pedro Juan, al doctor Juan Pablo Santa María. A todo el tiempo que voy a dar yo y Juan Pablo. Estás muy juicioso, don Belucho. Sí, porque es que, mira, perdón, yo hago aquí una pequeña acotación. La construcción de futuro no es un discurso de que esto va a pasar. La construcción de futuro es un discurso de que es esto lo que podemos construir. Entonces el enfoque es distinto. Por lo tanto, mientras más conversemos, mejor. Y sobre todo, que yo sé que va a haber una gran pregunta que no harán mucho. Lucio, ¿y cómo se hace? Pues esa es la gracia.
el gran sentido de la innovación prospectiva es que decimos cómo se hacen las cosas, cómo se logran las cosas. Bien, pero bueno. Bueno, apreciado Lucio, ante todo, mil gracias porque nos ilustran mucho alrededor de los escenarios de futuro de esta empresa que es emblemática para Medellín, para Antioquia y para Colombia. Lamentablemente, muchas veces el futuro depende de que uno esté vivo en el presente, ¿cierto? Si yo me muero hoy, pues ¿para qué prospectiva? Ya quedó listo. Como diría Luis XIV, después de muerto, aun cuando no salga el sol. Mientras estabas con tu disertación, me llegó una información donde dicen que la elección del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, fue declarado nula por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cual pone a tambalear cualquier escenario de futuro, porque si el presente no está garantizado, de ahí para adelante, pues las cosas se enredan. Juanchito, esta es una noticia muy maluca, hombre, porque es que seguimos de tumbo en tumbo. Entonces, obviamente, habrá los procesos de apelación y de todo lo que se quiera, pero esto genera una condición nueva de inestabilidad para nuestra EPM. No puedo ampliar más la noticia porque me llegó así tal cual, ¿cierto? Pero está confirmada ya por varios medios de comunicación y salió, por ejemplo, en elcolombiano.com. No sé cuál sería tu primera impresión ante esta noticia, Lucio, para después seguir conversando. Y Juanchito. Dos anotaciones, Pedro Juan. Yo sé que si uno no tiene presente, uno no tiene futuro, ¿sí? Pero si uno no tiene presente, otros tendrán futuro. Es muy importante esto porque o sea, no me va a preocupar porque inclusive mucha gente, mi generación está diciendo, ya estamos muy viejos, ¿para qué pensamos en futuro? Entonces, realmente es importante esto de pensar en el futuro. Lo segundo es que cuando tomamos algunas variables de cómo sería una empresa tecnocrática o sociotecnocrática, y decimos de que tiene un capital humano sociotécnico, que tiene un capital humano estable y que tiene una estructura organizacional y un gobierno corporativo muy fuerte. En ese escenario, esas variables no se dan para la situación de hoy. No estamos teniendo un gobierno corporativo fuerte, no estamos teniendo una estabilidad en los funcionarios y mucho menos estamos vinculando funcionarios a empresas públicas de Medellín en función de sus grandes capacidades tecnocráticas, y no los estamos manteniendo como en algún momento se mantuvieron, y no porque estoy yendo de que todo tiempo pasado fue mejor, sino porque está demostrado que cuando un funcionario está dirigiendo una empresa y tiene un espacio por lo menos de 4 o 5 años, tampoco tengo que decir que tienen que durar 20, 25 años, pero sí que tienen que tener una estabilidad para poder desarrollar sus condiciones. Y cuando uno tiene una empresa como estas, y ya entonces iríamos para el cuarto gerente, creo. Sí, iríamos para el cuarto gerente, esto no es bueno. Pero eso no quiere decir de que no haya escenario que aguante, porque así iríamos, si seguimos así, para la cucaracha blanca. O sea, si seguimos así, vamos para la cucaracha blanca. Y lo que importa de los escenarios es que nosotros podamos decir, mire, este es el mapa del futuro. Hagamos lo que hagamos, vamos hacia alguno de los cuatro. Dependiendo la mezcla de cosas que hagamos, vamos hacia la una, hacia el otro. ¿Sí? Podemos llegar y decir, no alcanzamos a ver, sino empresa social, pero no alcanzamos a hacer lo otro. Pues entonces vamos hacia el elefante amarillo, etcétera. Sí, o sea, lo importante es que lo veamos los escenarios como un mapa y no como eventos que este se da o este se da. Y más bien nos metamos en lo que se llaman los futuribles, o sea, futuros posibles, que como decía como decía Napoleón, la palabra imposible debe ser borrada del diccionario
Y como decimos nosotros en perspectiva, todo es posible en la vida, no hay no tener con quién, con qué, tiempo, una palanca y un punto de apoyo. Así es. El punto de apoyo es vital. Lucio, tú quieres que conversemos, pero entonces hagámoslo como habla tu ilustre Sócrates, en términos mayéuticos, preguntar inquietudes. ¿Cuál crees que es la variable que más impacta en el futuro de EPM? Interna y externa. Interna Colombia, externa fuera de Colombia. La variable que más impacta a empresas públicas de Medellín, que no conozco, si no la conozco y no apenas hace 69 años, definitivamente es la gente. La gente. La gente, es la gente. Pero lo que pasa, bueno, y yo lo llamaría, me encanta, es un término que algunos dicen, no, eso es medio gringo, Lucio, no. Pero los grupos de interés o los stakeholders, ¿sí? Es la gente de EPM, ¿sabes? Son los accionistas, son los proveedores, son los funcionarios y son los usuarios. Entonces es la variable más importante. Ahora entramos con empresas públicas de Medellín a la costa, Afinia, creo que se llama la empresa nueva. Sí. Y le preguntaba a un amigo, es muy amigo del que fue de gerente para allá, o de la que se fue de gerente para allá más bien, y le decía, oíste, ¿qué van a hacer allá? Que la gente no paga servicios públicos, ¿sí? Y dice, no, eso es nuestro, ese no es un problema para nosotros, o pagan o le cortamos. Y la mentalidad de la gente, o sea, no es solamente la gente en su forma de hacer, sino en su forma de pensar. En la forma de pensar los socios de EPM, en la forma de pensar los funcionarios de EPM, en la forma de pensar los usuarios de EPM y en la forma de pensar, sobre todo, los directivos de EPM. Creo que es la variable más importante. La gente dice, no, que el dólar lo afecta mucho, porque cuando el dólar está caro, pues la deuda que debe tanto se le afecta, que la ciencia y la tecnología es muy importante porque son empresas que están fincadas sobre tecnologías de avanzada, que la generación de energía, conducción de agua y la distribución de gas, etcétera. Sí, son variables importantes, pero la variable antrópica creo que es la más importante, ¿sí? Hay otra variable segunda, pero que yo la iba a incluir dentro de esta, pero la voy a hablar, y es la normatividad. En Colombia se generaron 3 leyes, la 142, 143, dije 2. Bueno, 2 leyes muy importantes, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, 143, más bien voy a hablar sobre ella. Y sobre esta ley se crea una política pública. 142. 142. Gracias, Germán. La 142. Y se crea una política pública. Esto es importantísimo en Colombia. Alguna vez conversando con un industrial, yo fui industrial cuando era chiquito, me decía, es que nosotros no hemos podido tener ni una sola política pública en industria en Colombia. Colombia, las políticas públicas creemos que son los COMPES o creemos que son decretos de emergencia. Las políticas públicas son de largo plazo y las políticas públicas son muy importantes. Y el que haya una política pública clara y que haya un organismo de seguimiento de los servicios públicos es otra de las variables importantes para empresas públicas de Medellín. Son variables muy complejas. Juancho, ¿tú qué opinas? Muchas gracias, doctor Pedro. Bueno, no, lo primero, muy interesante la presentación de Lucio. Digamos, esos 2 ejes, tecnocracia, burocracia y rentismo y empresa social, me parecen muy apropiados, muy apropiados. Sinceramente creo que EPM cada vez estaba virando más hacia el rentismo burocrático y creo que eso no ha cambiado, creo que hay que repensar a EPM. Hombre, no, pienso varias cosas, es decir,
alguien por ahí decía que la definición de crisis es un punto de inflexión, o sea, la definición de crisis, una de las definiciones de crisis es momento decisivo para mejorar o empeorar. Algo así como si estamos en una crisis o nos vamos ya para abajo o lo repensamos y realmente pues sacamos esto adelante, ¿cierto? Y yo creo que lo que define hoy a EPM y a muchas instituciones de la alcaldía de Medellín es eso, es la crisis. Y no es una crisis coyuntural, sino es una crisis que viene hace bastante tiempo y que yo creo que no se refleja necesariamente en lo que está, en el tema del gerente de PM. Yo creo que el tema de gerente de PM tiene otras explicaciones que son menos profundas y mucho más fáciles de explicar que la crisis de PM. Yo no pondría el tema del gerente en el mismo contexto de la crisis. Respecto específicamente al tema del gerente, yo creo que hay que mirar el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Hombre, el contexto es que si ustedes se ponen a ver cuando entró la alcaldía de Medellín en principio, no sé si ustedes recuerdan, el secretario de Educación iba a ser otra persona y no lo revisaron bien y no cumplió requisitos. Hemos dicho, no hablaron bien cuáles eran las implicaciones de ese secretario de Educación, que era un rector de la de Antioquia con mucho conocimiento en el tema, y finalmente no se posesionó y se posesionó otra persona. El gerente de Sapiencia tampoco se pudo posesionar por cumplimiento de requisitos. Al poco tiempo hubo un escándalo en el área metropolitana porque estaban cambiando los requisitos de los funcionarios para poder meter a alguna gente allá, ¿cierto? En cargos directivos. Y yo creo que la posesión del gerente de EPM está en ese contexto, que es un contexto más de la ligereza y la falta digamos, de preparación y de falta de experiencia que tiene, digamos, estructuralmente la alcaldía de Medellín hoy, y que también tiene que ver con un contexto de más largo plazo, que es una crisis de liderazgo que existe en Medellín y en Colombia, ¿cierto? Es decir, que pasen estas cosas es básico. Digamos que en el sector público, incluso en el sector privado, cuando es más o menos fuerte, hay unos requisitos para los cargos directivos, ¿cierto? Las compañías, cuando tienen cierta importancia, ciertos niveles de salarios y cierta estructura, pues para salvar a digamos, a los inversionistas, etcétera, etcétera, pues ponen unos requisitos mínimos para los cargos, ¿cierto? Eso es muy normal. Lo primero que hay que hacer cuando uno va a nombrar a alguien es mirar los requisitos, pues eso es como básico. Pero aquí pues se cometen errores muy básicos, ¿cierto? Porque sencillamente no se miran ni los más mínimos, ni las más mínimas cosas. Eso alguno me dirá, pues ¿de qué te reís? Eso es el colmo. Y la verdad es que sí es el colmo, pero eso es de las cosas que uno no sabe si reírse o ponerse a llorar, ¿cierto? Pero yo creo que el tema del gerente de PM tiene ese contexto, ¿cierto? Tiene un contexto diferente al de la crisis de EPM. Y yo creo que ahí, digamos que ¿cómo se enlazan las dos discusiones? Hombre, no, yo creo que las dos discusiones sí están enlazadas en el sentido de que hay que buscar maneras y digamos que hace parte también del foro de futuro, del Hablemos en Serio, que se habló la vez pasada, y es que usted puede tener el poder que quiera,
pero si hay instituciones fuertes y si hay una ciudadanía fuerte, una ciudadanía educada, es decir, si existen ciertas condiciones estructurales que permitan unos mínimos de desarrollo, usted puede tener el poder que sea y no puede, y es muy difícil que dañe la institucionalidad. Y para mí el ejemplo claro es Trump. Trump, yo algunas veces decía, ¿cómo es posible? Porque yo lo tengo que confesar, yo tengo un cariño por Estados Unidos, o sea, yo soy crítico con la política que ha tenido en América Latina en muchos años, sé que ellos piensan es en ellos y toda la cosa, pero yo estudié allá, yo viví allá y tengo cierto cariño por el país. Y además creo que es un país muy, muy importante para, por ejemplo, para tener emprendimientos, o sea, tiene unos contextos para aprender, para muchas cosas. Creo que es un país que le ha aportado mucho a la humanidad a pesar digamos, de su política exterior, etcétera. Y entonces cuando Trump fue presidente, uno decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona así misógina, ignorante, o sea, de esa bajeza sea presidente de un país como Estados Unidos? Pero él no logró quebrar las instituciones y lo trató de hacer de una manera violenta y de muchas maneras y no lo pudo hacer porque incluso la gente de su mismo partido tenía una ética y un respeto por las instituciones que no se lo permitieron. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esa ética, esos valores, esos personajes digamos, en los organismos judiciales, en los puestos de liderazgo, en la empresa y en el sector privado, que mantengan una protección sobre nuestras instituciones? Y ahí es donde yo creo que el problema es mucho más de fondo. Hombre, me parece muy importante la discusión, me parece muy importante los escenarios. Me encanta el escenario tecnócrata de responsabilidad social, o no responsabilidad social, no, de empresa social. Yo tengo mis críticas a Yunus, si quiere las hablamos, muy, muy de fondo. Pero independientemente de eso, sé lo que quiere decir Lucio y hombre, y yo creo que hay que pensar así, es decir, por dicho, la pregunta del millón es la que dice Lucio, ¿y eso cómo se logra? ¿Cierto? ¿Eso cómo se logra? Yo creo que debe ser una oportunidad, doctor Pedro Juan, es decir, yo creo que yo invitaría al alcalde, invitaría al consejo, invitaría incluso a los partidos que están digamos, que están, digamos, en la otra esquina del alcalde, al Centro Democrático, etcétera, que estén a la altura de los acontecimientos. Es decir, que tomen esto que está pasando incluso a algunos empresarios, digamos, de aquí, que tomen esto como una oportunidad de repensar en conjunto EPM, es decir, que tomen la definición de crisis en todo su valor. Yo invitaría a que esto sea un momento decisivo para mejorar y que esto sea digamos, una oportunidad para pensar juntos el futuro de EPM. Y ojalá pensarlo hacia donde Lucio está, digamos, diciendo, una institución mucho más social, mucho menos burocrática, mucho menos para intereses privados, mucho más responsable y mucho más tecnócrata e innovadora. Hoy en el mundo de la energía y de los servicios públicos es un mundo de disrupciones enormes.
y EPM puede estar a la altura de eso. Se necesitan líderes hoy para repensar cuál es el EPM que hay que tener en el futuro. Es que el EPM que hay que tener en el futuro, eso puede ser rentable hoy, pero es que las disrupciones que se están presentando, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la volatilidad de los mercados de gas en el mundo hoy, y de carbón, lo que está pasando en Rusia, por ejemplo. Ustedes son más que conscientes de las grandes inversiones que está haciendo en China y Estados Unidos para temas de energías más sostenibles, las inversiones que están haciendo, las inversiones y desinversiones que está haciendo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Es decir, hoy en el tema de energía y de servicios públicos hay unos contextos y unas tendencias que ameritan liderazgo y que ameritan liderazgo con una visión global. Qué rico que esto sea un club florero de Llorente para repensar EPM en ese sentido. La gran pregunta es si el alcalde, los empresarios, los políticos estén a la altura de ese reto, ¿cierto? Yo lo dudo mucho, pero pues la fe es lo último que pierde, doctor Pedro. Bueno. Eso es así, hijo mío, pequeños saltamontes, esa cosa, nos tenemos que pegar de la fe porque no hay nada más que hacer. Ahora, lo importante es que, Lucio, en este tipo de situaciones, no estoy hablando de la puntual del gerente, sino de la coyuntura de PM, la coyuntura de los mercados globales, el cambio climático, que el carbón sí, que las energías limpias, quién sabe, toda esa fiesta. También deberían alinear los propósitos y las visiones tanto de EPM, como de sus socios y como de sus dueños, porque no son divergentes. Y si no están conversando de alguna manera, pues va a haber dificultades en el camino. Vos nos has enseñado que hay que pensar al 1124, al 1140, ojalá al 1500, si se pudiera. Pero eso se da con mucha estrechez mental por parte de estos pueblos. Yo no sé si la sintonía que hay entre la perspectiva que se hace de un municipio como Medellín y como Antioquia, que quiere mirar al 2040, que es pasado mañana, bendito sea el Señor. Entonces, tendrá que ver con una empresa como estas. Ahora, uno ve las grandes empresas del mundo en términos de solidez, sobre todo los grandes brokers de seguros, y muestran con orgullo que tienen 500 años o 600 años de fundada. Si yo le hubiera preguntado a Calígula cuánto tiempo quiere usted que va a durar el Imperio Romano, pues él diría, no, pues toda la vida. Y no duró toda la vida. No duró toda la vida, eso se desplomó. Y si se desploma el Imperio Romano, pues obviamente se va a desplomar EPM y se va a desplomar Medellín y se va a desplomar Colombia, pues. ¿O ustedes cómo se imaginan a Colombia dentro de 1000 años? Pues yo ni la veo. Como vamos, ni la veo, y a Medellín menos. Y de ahí para adelante lo que se quiera, ¿no? Ahí es donde tenemos nosotros que utilizar metodologías y estrategas como Lucio para que nos muestren un poco cuál es el camino ante una realidad tan contundente. Pedro Juan, ahí quería yo relevar algo, ¿sí? Tenés toda la razón de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y mucho menos una empresa haya durado toda la vida. Cuando en el año 80 le dicen a Michel Godet, uno de los grandes prospectivistas franceses, oiga, y nosotros qué vamos a ver con la empresa de telégrafos y teléfonos de Francia, si el telégrafo pues, estaba mandado a recoger. Pues hicieron un ejercicio prospectivo y se convierte en una gran empresa telefónica y una gran empresa de mensajería. Y entonces, las cosas no es que se va a quedar toda la vida igual. En 1947, 48, la IBM vendía máquinas de sumar y restar mecánicas. Hoy ya ni computadores hace, ¿sí? Pero pasó por computadores. Y entonces es la transformación de las empresas. Lo que dice Juan Pablo es muy importante, que ante tantas disrupciones va a haber nuevas tecnologías, va a haber nuevos jugadores, sí, pero lo que sí tenemos que saber es que los usuarios de servicios públicos en la ciudad vamos a estar o van a estar. Es muy importante saber que la necesidad va a continuar. Puede que sean empresas
suministrando unos microgeneradores para su casa de energía, puede ser, para instalar en la ducha y en las canillas, y eso conectado, y que eso que le da energía a la casa. Pueden suceder muchas cosas en ciencia y tecnología, pero la necesidad de tener energía y agua va a estar allí. Juan Pablo, cuénteme pues, a ver. No, que es que cuando estaba hablando el doctor Pedro Juan, me acordé, hombre, esto se tiene que ver como una oportunidad. Yo me acuerdo cuando hubo esa crisis de que toda la junta directiva renunció, no sé si se acuerdan. Cuando hubo esa crisis, como a la semana, hablé yo con uno de esos que renunció, con un ex miembro de junta directiva, y me comentaba pues los problemas, y entre los problemas que me comentaba me decía, hombre, no, es que cómo es que van a traer aquí a unos bogotanos a que gerencien la principal empresa de Antioquia, ¿cierto? Y yo pensaba, hombre, yo estoy en desacuerdo con eso, pero no porque haya que traer a paisas, no porque haya paisas muy buenos para ser gerentes de PM. Yo lo que estaba pensando es, hombre, ¿por qué no se robaron a un vicepresidente de Tesla, por ejemplo? Hombre, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no un gerente de PM de talla mundial? ¿Por qué tiene que ser un bogotano, un caleño o incluso un paisa? ¿Por qué no alguien que nos ayude? Y no estoy soñando, vea, alguna vez hablaba con el coordinador de estrategias globales del MIT, que digamos que tiene, digamos, relación con los grandes familias y los grandes inversionistas del mundo que le dan plata al instituto. Y me decía, ¿usted sabe cómo fue que se desarrolló el sector aeronáutico en Brasil? Y yo le decía, no, yo no sé. Y me dijo, imagina que el Estado llegó, cogió a unos profesores del MIT que estaban haciendo las últimas disrupciones aeroespaciales y se los llevaron allá a gerenciar las empresas aeronáuticas para montar el sector aeronáutico. Y los compraron, pues, o sea, ¿cuánto le pagan en MIT? Tanto, le doy el triple, y pues, madre, se viene 10 años. Entonces, esas son cosas que pasan y que no son imposibles, ¿cierto? Y hoy el sector aeronáutico de Brasil es el más avanzado de toda Sudamérica, ¿cierto? Entonces, hombre, qué bueno sería aprovechar esta oportunidad para eso en esta coyuntura, porque es verdad, yo me preocupaba mucho la vez pasada, Lucio nos dijo, yo tengo un ejercicio prospectivo de PM y todo eso, pero la vez pasada, en uno de los conversatorios pasados, no sé si fue el anterior o el antepasado, había una clavecita que nos decían, vea hombre, la gente, hay unos como los mandos medios, no los gerentes, sino los que siguen de ahí, es una base técnica muy fuerte, ¿cierto? Y esa base técnica hay que cuidarla. Y yo me preocupé mucho porque yo sé de algunos de esos subgerentes que los han cambiado en estos años y que están poniendo gente ahí que nada que ver, pues, que nada que ver. Entonces yo decía, hombre, si vamos a cuidar la empresa, cuidémosla de verdad, ¿cierto? Desde todo punto de vista. Entonces yo insisto, hombre, qué bueno poder pensar más global, qué bueno poder aprovechar la oportunidad para llegar a unos acuerdos, no pensando en política, en poder, en el contratico en el contratico para el próximo año, para los próximos 5 años, sino en repensar a PM, que la ciudad repiense a PM. Muy difícil, doctor Pedro Juan, eso estoy mirando fuera del texto, como dicen por acá, por estas
Hombre, no, Juan, yo creo que estamos de acuerdo, porque es que la mentalidad global no se saca desde la parroquia. Nosotros todavía creemos que el mundo se acaba allí en Las Palmas, y ahí la cosa pues se enreda mucho. El solo hecho de pensar que porque es una empresa muy importante de Antioquia, necesita un gerente que haya nacido aquí, pues me parece pueblerino, anacrónico y propio del pensamiento del precámbrico. Algún profesor mío me decía, hombre, en términos de globalización para las 2 o 3 empresas grandes que tenemos en el país, y mira Juanchito y Lucio lo que me decía, hombre, si es una empresa de las grandes, obviamente traigo un colombiano, pues tengo un colombiano bueno, no toda la fiesta, pero hablo del grupo primario, traigo un financiero inglés, traigo un hombre de producción alemán, traiga un hombre de mercadeo norteamericano, traiga un hombre hablo hombre genéricamente, pues hombre y mujer, pues para no es indistinto el sexo. Un profesional más bien que hombre, un profesional de los países, un profesional en recursos humanos de los países nórdicos o del Japón. O sea, un collage de culturas. ¿O es que nos pretendemos tan sabidos y tan superiores que desde aquí una empresa muy importante para nosotros, pero que todavía no juega en el concierto mundial con el peso que creemos que juega? Creemos que desde aquí la vamos a acá adelante. También hay un ejercicio muy simple, Lucio y Juanchito, que a mí me dio muy duro cuando me lo hicieron hacer. Vea, hombre, usted sabe cuánto vale la empresa más grande de Colombia, que es Ecopetrol, en el concierto internacional. Coja sus estados financieros y divida todos los renglones por 4.000, porque más o menos ahí no está el dólar, ¿cierto? Entonces eso quedó como de gran empresa colombiana a una mediana empresa pequeña del resto del mundo. Y para que la bofetada fuera completa, y me dijeron, y usted, señor, coja lo que se gana mensualmente y divídalo también por 4.000. Eres un poder adquisitivo planetario, mi amor. Entonces usted lo que es un insignificante bobo. Ahí quedé yo listo, quedé organizado. Y entonces uno, ¿qué dice ante eso? Creo que no hemos entendido, Juanchito, Luz y compañeros que nos están acompañando, lo que es la globalización, lo que es el libre pensamiento necesario, lo que es la agresividad en términos comerciales, lo que es el manejo de la incertidumbre y lo que es tener conocidos en el mundo. Alguien me decía, mira, yo en Colombia consigo un gerente al que ciertos públicos lo reconozcan y le pasen al teléfono. Oiga, es una condición pues de las de selección que es muy complicada pues de instrumentar, pero a usted le pasa al teléfono un ministro, a usted le pasa al teléfono el gobernador, o el alcalde, o el que sea, o el gerente del nacional, pues que es el más importante de todos, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, es que estamos mirando para otro lado. Y lamentablemente, doctor Lucio, Gabriel García Márquez sigue teniendo razón, bajo mi óptica. Seguimos teniendo una visión ombligocéntrica. Y ahí la cosa es muy compleja. ¿O qué opina Lucio? Pedro Juan, tenías toda la razón. Yo creo que cuando en el año 89 nos dijeron, hasta aquí llegó el pueblito, y a partir de aquí vamos a cambiar el modelo de sustitución de importaciones y de parroquia por la aldea global, no están hablando en serio. Y estoy hablando de 1989, hace 32 años. Imagínense, cuando nosotros nos dijeron en la empresa, bueno, van a tener siquiera hasta el año 95, 96 para que preparen para la apertura, todos dijeron en muy poquito tiempo. Entonces, como fue muy poquito tiempo, a los 3 años ya estábamos en apertura. Eso es el que no quiere le dan 2 tazas. Nosotros estamos en un mundo globalizado ya hace mucho rato y la gente cree que uno es competitivo en las exportaciones, pero uno está compitiendo con la gente del hueco, con las importaciones de todas partes, y cuando no fuimos competitivos en algodón, pues se acabó el algodón en Colombia. Cuando no fuimos competitivos en maíz, se acabó el país en Colombia. Cuando no fuimos competitivos en muchas cosas de textiles, muchos textileros se han acabado, pero eso también es para cuidarlo. O sea, nosotros tenemos que ser competitivos aquí, es muy importante. Y nada mejor que cambiar esa famosa frase de piense global porque actúe global,
para que actúe local, por otra que dice que colabore localmente, compita regionalmente y compita globalmente en el mercado local. Eso me gusta mucho porque ¿cómo competimos globalmente en el mercado local? Por medio de la colaboración. Volvemos al tema de la colaboración, de los clústeres, de los PRODES, de tantas cosas que tenemos de asociatividad, y de allí tenemos que aprender muchísimo a que antes la gente organizaba mucho más fácil. Yo no sé por qué ahora es tan difícil organizarnos y todo cree que es una desconfianza. La mirada global es clave. De hecho, la continuidad también lo es. Y yo quería referirme a esto, y es que en el año 98, 99, se trata de hacer un ejercicio de perspectiva de país, donde tengamos unas especializaciones, porque todos los países ya están especializados, y Francia acaba de decir, pues yo renuncio a muchas cosas, pues yo no renuncio ni a la cebolla ni al vino, ni renuncio a las telecomunicaciones, ni renuncio, y coloca sus puntos donde quiere especializarse. Colombia ha intentado hacer ejercicio muchas veces. El último me gustó muchísimo porque eran las empresas de talla mundial que promovió el anterior gobierno, tal vez sí, me quiero referir, el anterior gobierno, y en su primer mandato, y fue muy interesante tener empresas de talla mundial. Me causó mucha impresión porque cuando dijeron uno de los sectores de talla mundial que más queremos nosotros que nos metamos es en el sector de energía. E inmediatamente brincó mucha gente y dijo, no, es que la energía no es un producto, ni es un sector. La energía es un insumo transversal. Pero independiente que le pongan a la clasificación, yo creo que nosotros en lo que más hemos podido resaltar es en la parte energética. Hemos sido capaces de exportar energía, hemos sido capaces de tener unos profesionales en energía muy buenos, y que muchos de ellos inclusive muchos de ellos se lo estuvieron robando de México y de España. Y esa mirada hacia afuera es muy importante, y hacia adentro. La propuesta de Juan pues, tiene las dos caras. Buenísimo. Cuando uno puede, pues yo trabajé con multinacionales y jefes holandeses que habían estado ya en Argentina, que ya habían estado en Perú, que ya habían estado en México, y que dominaban el español, dominaban la cultura, y sobre todo tenían toda la idiosincrasia clarita. Y además de eso seguían con el bagaje y la conexión internacional y global, y ese es un gerente ideal. Pues es tanto que en 1982 estaba hablando ese jefe que yo hablo, Rokus van Bingerten, de responsabilidad social empresarial, que apenas 15 años después empezó a hablar en la ciudad, pues en forma. Y él hablaba de responsabilidad social empresarial. Entonces, sí, esa gente, el traer gente que nos ayude a nosotros a pensar en forma más global, sí, pero siempre y cuando tengan inmersa la cultura, y de que no sea que vienen a hacer una pasantía, pues no más, que eso tampoco sería. Juan. Sí. Les digo una cosa, ustedes me hacen acordar Estanislao Zuleta, hombre, el elogio de la dificultad. O sea, a nosotros nos falta aprender a soñar. Yo me acuerdo una vez, yo cuando era investigador de la Universidad de AFID, estaba coordinando un semillero de investigación que llamaba el Bufete Financiero. Y entonces nosotros hacíamos eventos cada año, y eso era muy bueno porque
el rector de ese momento, Juan Luis Mejía, nos apoyaba mucho y toda la cosa. Entonces, en uno de esos eventos nos dio por hacerlo global, ¿cierto? Entonces hicimos un panel de sector construcción, en donde invitamos a Argos, pero invitamos también a ¿cómo se llama esta mexicana? A Cemex, por ejemplo. Invitamos a Bancolombia, pero invitamos a Citibank, a HSBC, ¿cierto? A los directores, por lo menos, para América Latina, ¿cierto? Hicimos el evento. Yo tengo que confesar, a nosotros en esos almuerzos con el rector, hombre, la verdad es que yo normalmente cuando almuerzo y cuando como utilizo los 3 cubiertos, ¿cierto? Esos almuerzos eran súper cachezudos de esos Pedro Juan, así como en su casa, que tienen todos esos cubiertos, así que uno no sabe qué hacer con tanto cubierto. Entonces esos almuerzos y esas conversaciones muy buenas, muy buenas. Pero me hacen acordar de las exposiciones, cuando el gerente de Argos exponía que era Argos, y luego el de Cemex, que es mexicano, ojo, no es ni siquiera de Estados Unidos, no, mexicano, exponía que era Cemex globalmente, apenas el de Argos hacía caras, decía, ay, güey, pucha, ¿qué es todo eso? Recuerdo cuando el panel de bancario, entonces decía el presidente del Citibanco América Latina, bueno, no, nuestros ingresos anuales en el mundo son tanta plata, ¿cierto? Y entonces decía, no, para que se hagan una idea, eso es más o menos lo mismo que el PIB de América Latina. Los ingresos del Citibank. Entonces es verdad lo que dice el doctor Pedro Juan, o sea, nosotros las grandes empresas de las que tanto tenemos orgullo globalmente son, no sé si llegan a ser medianas, es posible que lleguen a ser medianas, pero no son grandes empresas en el mundo. Entonces, nosotros nos falta aprender a soñar y sería muy interesante, sí, Lucio, o sea, totalmente de acuerdo contigo, es decir, yo creo que nosotros debemos mantener unos intereses nacionalistas, pero con unas visiones y unos liderazgos, digamos, con un nivel que sea competitivo, ¿cierto? Entonces, no, porque sí sería muy interesante, yo creo que la discusión de PM, a ver, hay algo que se tiene que abonar a la alcaldía de Medellín, y es que trajo a colación unas discusiones que yo creo que eran necesarias. Por ejemplo, yo creo que la discusión de PM era necesaria darla en este momento. Yo creo que la discusión del Valle del Software y de la tecnología y de la reindustrialización de Medellín era necesaria darla. Yo creo que la discusión sobre los derechos de salud, sobre los jóvenes, o sea, hay muchas discusiones que es necesario darlas, pero no solamente darlas, sino que listo, ya están sobre la mesa, ¿cómo las solucionamos? O sea, yo tengo una pregunta, Lucio, Pedro Juan. Hombre, nosotros hemos tenido ciertos momentos que yo conozco en Antioquia, que obedecen a coyunturas de crisis, o que obedecen a coyunturas globales cambiantes. Por ejemplo, la coyuntura a finales de los 50, en donde se empezaron a impulsar a través de mecanismos que algunos dicen pues que son muy dudosos y yo no sé qué, a mí me pareció genial, a través de, por ejemplo, de financiaciones incluso del Estado, a través del Banco de la República, la ventanilla, doctor Pedro Juan, ¿se acuerda de la ventanilla? Claro, la ventanilla siniestra de Carlos Lleras. Entonces, o sea, hay momentos en donde han habido crisis y han habido cambios, hay puntos de inflexión y yo creo que estamos en uno de esos puntos de inflexión.
el punto de inflexión de finales de los 80, ¿cierto? Donde nos hicieron creer a todos que el problema era Pablo Escobar para hacerse al negocio. Todo eso. Esas crisis hicieron que aquí se juntaran las instituciones a repensar el futuro y a tomar decisiones. Y se crearon instituciones para eso. La misma creación del Planea, por ejemplo, en su momento. Es decir, yo lo que les preguntaría a ustedes, con su experiencia, Lucio, Pedro Juan, y bueno, y a las personas que están aquí, Alejandro ahí está alzando la mano, es, digamos, cómo se hace ese llamado, es decir, qué hay que hacer para hacer, porque yo creo que estamos en un punto de inflexión, yo creo que estamos en un punto de inflexión, ya la ciudadanía de Medellín es ciudadanía toda, es decir, yo no sé, pero por ejemplo en las últimas elecciones fue de las pocas elecciones, por lo menos la única que yo recuerdo, en donde las comunas más pobres de Medellín eligieron al alcalde por encima de las comunas más ricas. Casi siempre la propaganda y todo se manejaba para que casi que en las diferentes comunas de Medellín las votaciones fueran más o menos lo mismo, independientemente del estrato socioeconómico. Eso no pasó en las elecciones pasadas. Es decir, la gente excluida hoy está definiendo el futuro de la ciudad en términos políticos, de una manera independiente, que eso no había pasado antes, ¿cierto? Y yo creo que tiene que ver con muchas crisis. Pero Juan ahorita mencionaba el colombiano. Yo el fin de semana estuve donde una tía, y entonces a mi tía le gusta el colombiano. Entonces me puse a ver el colombiano. Y entonces los titulares del colombiano es: se dicen los pasillos. Habían dos titulares que eran como de ese estilito, en un solo periódico, en 2 páginas. Se dicen los pasillos que tal cosa. Según las malas lenguas, no, era, ¿cómo es? Bueno, eran dos cosas que empezaban con que no había una fuente fidedigna. Y esa es la divulgación de chismes. Esos eran chismes. Y entonces uno dice, pero por Dios, ¿cómo así que se dicen los pasillos? O sea, ¿qué es esta falta de respeto? ¿Cierto? Eso no debe decir un medio serio de ninguna ciudad, pues eso no, por Dios, o sea, distingamos el colombiano del que hubo, por Dios, o sea, yo sé que son de la misma casa, pero no exageremos, o sea, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la fuente? Uno no puede decir se dicen los pasillos, o sea, a mí me dicen eso un colaborador desde mi empresa y lo boto por la ventana, pues ¿cómo así? ¿Usted me viene aquí a decir chisme? No. Pues, o sea, a mí me respeta, pues, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos consumiendo de información. Entonces, yo creo que la crisis es en muchos lados y por eso esa desconexión. La pregunta que yo tengo para ustedes, sobre todo para las personas pues, que más han vivido la historia, Pedro Juan, Lucio, Alejandro, que está alzando la mano, es ¿cómo se hace esa convocatoria a repensarnos? Hombre, no nos echemos cuentos, no hay transformación de la ciudad, ya ese cuento ya no nos lo cree nadie, no somos la más innovadora, nosotros tenemos una crisis en este momento, aceptémoslo. ¿Cómo hacemos la convocatoria para repensar esta cosa? ¿Eso cómo se ha hecho en décadas pasadas? Pero Juan y Lucio. Perdón un segundito, yo contesto rapidito una cosita para darle la palabra a Alejandro y me perdona Lucio antes de cualquier cosa porque queremos aprovechar también la opinión de los amigos que nos acompañan. Juanchito, sí. Me parece que las crisis no se solucionan, hombre. Ese cuando tuvimos la crisis financiera con este señor Fabio Correa, ¿cómo se llamaba? Félix Correa. Entonces el gobierno sí la enfrentó. Y obviamente no fue local, sino que fue internacional también, ¿cierto? Para no votar corriente. Entonces nos inventamos el Fogafín. ¿Cierto? El Fogafín. Yo todavía, como ciudadano del común, estoy esperando que me entreguen los dividendos de los diferentes barcos que fueron rescatados, porque es que fueron rescatados con mi plata, ellos la malbarataron, yo quedé como socio obligatorio y a mí no me llegaba un centavo de dividendo. Ahora, lo que eran medidas temporales
de 2 por 1000, 3 por 1000, 4000, y en este país no se le puede creer a nadie. A mí cuando miren que una cosa es temporal, yo ya sé que eso es ad infinitum, ¿cierto? Porque es la falta de seriedad típica de los gobernantes de Colombia. Ahora, se murió Pablo Escobar, a mí también me vendieron esa idea. ¿Y qué le pasó a Medellín? Mataron al único que era capaz de mantener filados a los malosos. Los malosos se quedaron sin jefe y cada uno cogió por su lado. Y ustedes saben qué fue lo que le pasó a Medellín y que no lo hemos superado todavía, ¿cierto? Entonces nosotros las crisis sí, en teoría las superamos, le hacemos bombos mediáticos, pero el cáncer sigue. Perdóname, Lucio, yo quisiera darle la palabra a Alejandro, que Valaria me está haciendo señas. Sí, por favor, Alejandro, adelante. Alejo. Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Está muy... Ponele volumen. ¿Volumen? Sí. ¿Y cómo se le sube el volumen a esta al micrófono? Cosas difíciles, Alejo. ¿Aló? ¿No me escuchan o sí? Ya, déjame tranquilo. Bueno, listo, sí. Lucio, muy buena presentación. Haces un cuadrante muy interesante que me remite les quiero recomendar un documento que se puede bajar gratuitamente de la unidad de, ¿cómo es? Intelligence Economic Unit, de la revista Economist, la unidad de inteligencia sobre el capitalismo pues, clásico y el capitalismo de Estado, con todas las problemáticas que se tienen hoy, la globalización y las dinámicas que se tienen con las empresas de carácter público estatales, no solo a nivel de Estado interna, sino también las que ya empiezan a actuar como empresas de carácter multinacional, o en el caso nuestro que la llaman multilatinas. Yo creo que vale la pena estudiar muy bien los pros y los contras que hay en ese documento y de los riesgos que se tienen, y sobre todo en un país como el nuestro, con el alto grado de conflictividad política y social que tenemos. Sí, vale la pena eso. Estaba recordando también con EPM hace muchos años, cuando estaban analizando pues algunos cambios de reformas y previa a la creación de Ruta N, que yo les entregué una información muy, muy importante sobre Docomo en el área de telecomunicaciones, y entre esa documentación que les entregué había un mapeo de todas las redes, constelación de innovadores que gravitaban alrededor de Docomo. Y se las entregué con la idea de que ellos alrededor de la empresa de telecomunicaciones y de celulares crearan un ecosistema similar de innovación, tanto en la parte electrónica, movilidad, apps y demás. Nunca se dio eso, lo cual ya habla de por sí muy claramente de las limitaciones que se tiene una estructura de estas características que tenemos con la dinámica innovadora que se tiene en el mundo. Y el problema es que se tiene que, si seguimos como vamos, la van a terminar convirtiendo como una especie de árbol de Navidad, que le van pegando de todo, carros eléctricos, hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno verde, y le van pegando de todo. Y ahí hay un tema que al parecer, no sé si hay gente trabajándolo a fondo, y es el tema de la democracia económica y el papel que juega las nuevas tecnologías, los cambios, todas estas nuevas plataformas en la promoción de la democracia económica, donde haya muchos más actores participantes en la economía local, regional, nacional y global. Sí, si por el camino que se va y se le va pegando pues toda esa cantidad de arandelas y de nuevos sectores estratégicos a EPM, porque fíjense en que también EPM cruza todos los temas estratégicos con el tema de ciudad inteligente. No solo el sector de energías, como estaba conversando, como comentó Juan Pablo, sino también todo lo estratégico que viene alrededor de ciudad inteligente. Entonces, estamos hablando de miles y de miles de iniciativas innovadoras que deberían de ser de amplia oportunidad para la nueva generación y poder construir una sociedad más incluyente, más participativa. Y si se deja ese esquema que se tiene de captura y de cooptación de toda esta cantidad de cosas innovadoras por parte de Ruta NPM, lo que vamos a tener es una sociedad cada vez más
anómala, cada vez más atípica, cada vez más disfuncional y por consiguiente cada vez más fracturada. Entonces el tema estratégico de discusión con EPM es de largo aliento y de mucho calado, muy profundo, de lo que ahorita comentó Lucio, no es solo qué EPM queremos a futuro, es qué ciudad queremos a futuro, ¿no es cierto? Y es qué región queremos a futuro y cómo se le puede aportar desde aquí también a la construcción de un país diferente. Tienen que tener en cuenta también de que... Alejo, se te fue. Sí, ¿aló? Ya. ¿Aló? Ya, dale. También que estamos en un proceso de media paz, medio conflicto, atravesados por una cantidad de vectores, de actores geopolíticos y geoeconómicos que no tienen el interés de sacarnos a nosotros adelante. Tienen el interés es de extraer todos los excedentes que puedan extraer vía todas las economías ilegales, ilegítimas y economías de la guerra y del saqueo y la predación para financiar su transformación y jugar en los mercados globales. ¿Sí? Ser jugadores claves en los mercados globales. Gran parte de los excedentes que se le extrajeron y el saqueo de Venezuela terminó en los mercados financieros, una parte en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿sí? En Rusia, y no financiando el desarrollo y el bienestar del pueblo venezolano. Y eso tuvo 4 etapas de fuga de capitales, digámoslo así, ¿sí? De fuga de capitales. Entonces, nosotros estamos en una coyuntura bastante complicada que tenemos que tener presente, que EPM, cuando la llaman la joya de la corona, es también, sí, uno de los puntos que puedan tener en mira actores, jugadores, que no tienen ningún interés en nuestro desarrollo ni en nuestro bienestar. ¿Sí? Ellos necesitan esos excedentes para financiar su transformación y estar en la jugada de los mercados globales. ¿Sí? Y la competencia geopolítica y geoeconómica global. Eso eran los aportes que quería hacer. Muchas gracias, felicitaciones, los aportes, las preguntas están muy buenas y los comentarios. Me gustaría ser parte de ese grupo que está planteando Urán con relación a armar un grupo de pensamiento que ayude a plantear estos temas por donde son y cómo son y con los que son. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejo. Lucio. Gracias, Alejandro. Creo que has hecho un gran aporte. Me parece muy importante lo que has expresado. En este sentido, cuando empezamos a hacer la promoción de estudiar los futuros, no estamos pretendiendo ni inventarlos, ni mucho menos considerarnos que tenemos bola de cristal, sino que es un proceso de apropiarnos de la anticipación. Es decir, el futuro se aborda a través de una anticipación, que es a la vez una capacidad racional y a la vez una emoción básica de las 42 emociones, la anticipación, lo cual nos permite a nosotros poder soñar, imaginar, planear, estimar, anticipar, básicamente. Entonces, frente a esto, lo que pretendemos, y fue la idea que le propusimos a Juan la semana pasada y con Pedro Juan, que pudiéramos saber de que hay unas metodologías muy sencillas y de que entre las metodologías sencillas para hablar, podemos decir con toda seguridad, en el futuro EPM va a estar bien, mal o regular. Y aunque a la gente le parezca que eso no tiene asidero porque es demasiado simple, es la forma más profesional de hablar de futuro. De tal manera que cuando tenemos 4 escenarios, habría un quinto que es en la mitad, pero ese quinto es casi imposible que en el 2050 estemos tal cual como estamos hoy, porque ya no estará Pedro Juan, entonces, bueno, tampoco. Ha empeorado mucho la cosa, ha empeorado mucho la cosa. Entonces, esos 4 escenarios son de referencia y son unos mapas,
Pero tal vez lo más importante, y Kees van der Heijden, que tiene un librito que llama, es del grupo de planeación de la Shell, hablaba de que los escenarios se sirven para una conversación estratégica. Y he aquí que muchas veces cuando estamos tertuliando, o cuando estamos en un grupo de pensamiento, o cuando estamos en un grupo de planificación, no se usan los escenarios. Y una de las propuestas y de las intenciones mías en esta tertulia es tratar de promover los escenarios. Porque cuando uno dice cualquiera de los 4 escenarios son posibles, hay gente que dice, no, es que jamás va a suceder eso. Hicimos un ejercicio para una empresa en la ciudad pública y dijimos y lo hicimos en el año 2007, y dijimos en el año 2015 hay estos 4 escenarios. Inmediatamente brincó el gerente y dijo, y quita ese cuarto de que la empresa en esa época no va a tener fondos, ni va a tener estas posibilidades, ni va a hacer esto, ni va a hacer esto. Quítelo. Infortunadamente, hoy están ahí. Es decir, esto es grave porque los escenarios sirven de mapa, son un mapa. Hacia dónde vamos, dónde estamos, qué estamos construyendo, qué estamos evitando, qué estamos proponiendo, hacia dónde ir. Y saber de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos y, sobre todo, nuestras propuestas serían enfocadas a hacer ¿qué? Porque cuando yo digo cuando se dice en un escenario que necesitamos que los funcionarios duren mucho en el PM, cuando decimos que es muy importante que haya un código de buen gobierno, bueno, una estructura organizacional y una relación clara con la administración, ¿sí? Y cuando decimos de que sea una empresa que sus excedentes, Empresas Públicas de Medellín es impresionante porque yo veía que de los 3.5 billones de pesos que ganó el año pasado, en el año 2020, que uno dice, wow, eso es una rentabilidad muy grande en año de pandemia, 3.5 billones de pesos. Le dio este año al municipio 1.5 billones. Y cuando alguna vez preguntaba yo, pues que 1.5 billones es mucho. No, Lucio, lo que le dan por aportes disfrazados, o cómo se llama eso, bueno, mejor dicho, lo que le dan a través de la fundación, yo quiero hacer un evento, entonces EPM pone pone gran cantidad de vallas y de cosas para los eventos, puede que sea no otro tanto, pero es un dinero significativo. Y cuando uno dice, ¿cómo así que un municipio que le dan el 40% de su presupuesto, una empresa no la cuida? Pues eso es como uno comerse el bus, porque yo solamente voy a estar 4 años, y ese es el gran pecado. El gran pecado es que PM lo están viendo como un fortín de cada 4 años. Y si se viera como que fuera un fortín para el municipio de Medellín para los próximos 30, sería distinto a cómo la manejaríamos. Es muy clave que la veamos como, pues, de que haya una política de Estado, que haya una política de largo plazo para que EPM sea no del gobierno de cada gobierno. Que cada gobierno dice, entonces yo me endeudo. Se han endeudado, hasta endeudado para girarle al municipio sus aportes. Entonces esto es muy grave. Ahora, el mirar EPM en forma de escenarios, decimos que con toda seguridad, EPM en el mediano y largo plazo podrá estar muy bien, podrá estar muy mal, o podrá estar en cualquiera de los 2 cuadrantes regulares. La gracia de tener esta conversación alrededor de los escenarios es que cada escenario, o sea, partimos de 4 escenarios, cada escenario está influenciado por el comportamiento vectorial de 2 ejes. O sea que cada escenario son 2 comportamientos de las fuerzas de futuro. Y además, cada comportamiento de cada fuerza son por lo menos involucrados 4, en este caso 4 nomás, pero podrían ser más, 4, 5, 6 variables o situaciones o eventos que están vinculados. O sea que para cada escenario hay por lo menos 8 que convergen. Pero si seguimos profundizando, esos 8 son posibles por el comportamiento de ciertos actores. Cuando yo digo que una organización,
cuando tenemos un código de buen gobierno, cuando tenemos una organización, cuando tenemos funcionarios que están allí metidos, etcétera, entonces ahí hay actores importantes que tienen que incidir sobre esas variables. Cuando hablamos acerca de los actores tecnocráticos y no burocráticos, son actores muy diferentes los unos de los otros. Entonces, cuando uno empieza a explotar los escenarios, y es en ese sentido la palabra, explotarnos, es que pasamos de un escenario a 2 fuerzas, a 8 variables, a por lo menos 8 actores, y de ahí seguir y poder generar una historia con suficiente contenido donde podamos en algún momento, dependiendo del comportamiento que estamos viviendo, decir, ¿sabe cómo está? ¿Dónde estamos? Estamos en la cucaracha blanca. Y que nos dé duro o que no nos dé duro, pues que sintamos orgullo hacia dónde estamos. Y aún más sirve para que digamos, si seguimos haciendo estas cosas, ¿hacia dónde vamos? Porque puede que estemos en el elefante amarillo y en este momento estar haciendo cosas dirigiéndonos hacia la cucaracha blanca. Y es que esto son trayectorias de mapa. Este mapeo es la forma más importante de hoy de hablar acerca del futuro, porque decir que el 24 de diciembre del año 2040 Antioquia va a amanecer siendo la mejor de la pelota, no es. Es decir, cómo se vamos a lograr eso y saber hacia dónde vamos. Juan había dicho que iba a hablar la mano, levantó la mano Juan. Sí, en las conferencias que hemos tenido del sector energético, recuerden que aquí hemos tenido gente muy experta en ese tema, pues gente que sabe mucho de eso. Y cuando uno habla con expertos en ese tema, incluso cuando uno habla con empresarios que están metidos ahí por los laditos de PM y todo eso, cada vez le dicen a uno, hombre, las represas en el futuro cada vez son más difíciles por los grandes costos ambientales que tienen. Es decir, el futuro de la energía para nosotros no va a ser represas, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, el PM en qué tiene que especializar. Y entonces, en ese sentido, es que yo sinceramente no veo una propuesta clara para el futuro de PM en el largo plazo que uno vea estratégica y alineada con las tendencias globales. Por lo menos yo no la veo, ¿cierto? Yo no sé, pues puedo estar equivocado. Ahora, el tema ahí es un poco, digamos, hablando de lo que decía Pedro Juan ahorita, de que en realidad las crisis no se resuelven nunca de fondo, sino que se pintan ahí por los laditos a través de propaganda. Y lo que decía Lucio de los stakeholders, y que lo mencionó ahorita, lo acabo de mencionar también, le hace a uno pensar que el problema es la alineación de incentivos de algunos stakeholders clave, ¿cierto? De algunos interesados clave. A uno le da la impresión de que el problema ha sido que esa alineación de incentivos y esos acuerdos no son presentables socialmente. Entonces, por un lado hacen unos acuerdos, pero por el otro lado presentan otros a la sociedad, ¿cierto? Uno se preguntará, hombre, ¿y no será posible, una pregunta, ¿no será posible hacer una alineación de incentivos y presentar y hacer unos acuerdos entre stakeholders clave que sean presentables socialmente? Por ejemplo, a mí me parece presentable socialmente que el gobierno nacional, los congresistas y el Estado colombiano en general impulsen la expansión de EPM a nivel internacional y la protejan para que sea una multilatina de verdad, no una multilatina que pierde recursos cada vez que invierte afuera. Pues, o sea, eso es una exageración, por supuesto, pero bueno, es una exageración no tan exagerada, ¿cierto? Sino que realmente el Estado colombiano, dentro de su política exterior, etcétera,
impulse a una empresa como EPM para que sea una buena multilatina. Eso yo creo que es presentable socialmente. Yo creo que es presentable socialmente que EPM se vuelva un impulsor de las empresas nacionales, empezando por las empresas privadas antioqueñas, las que nosotros llamamos grandes empresas acá o grandes grupos empresariales, y también grandes empresas, incluso de infraestructura en Colombia, siempre y cuando esas empresas tengan el compromiso de hacer encadenamientos con empresas medianas y tengan ciertos compromisos sociales y de empleo y de niveles de salarios, etcétera. Yo creo que eso es una cosa presentable socialmente. Yo creo que también es presentable socialmente aprovechar la experiencia de PM actual y la que pudiera tener para, digamos, para poder, digamos, aumentar y digamos, eso se escucha feo, pero en últimas es comoditizar el conocimiento especializado en un sector como el de los servicios públicos, como un tema estratégico. Yo creo que eso es presentable socialmente. Yo creo que es presentable socialmente hacer alianzas estratégicas en eslabones globales de la energía para mirar temas de futuro. Es decir, hombre, si nosotros queremos algún día llenarnos de vehículos eléctricos, por ejemplo, no hay mejor socio para cualquier empresa internacional que EPM. Entonces, yo creo que hay consensos que se pueden lograr y que son presentables socialmente. La pregunta es, pues, hombre, ¿por qué no pensamos en esos tipos de consensos? ¿Cierto? Así es. Alejo, 2 minuticos porque se nos está acabando el tiempo para yo poder cerrar un segundo. Sí, Juan Pablo, mira, precisamente lo que acabas de mencionar es lo que yo estaba tocando de democracia económica. Si todos los cambios que se están dando tecnológicos a una gran velocidad en sectores estratégicos como energía, gas, movilidad, ciudades inteligentes y demás, sí, en salud, que con los clústeres que está la ciudad pues metido y todo se lo van pegando a EPM y a su red de aliados y toda esa cosa. Entonces, ¿en qué quedó? ¿Para qué están ustedes formando gente joven en Medellín? ¿Sí me entiende la pregunta que le estoy haciendo? ¿Para qué ustedes tienen una universidad y si son rectores de universidades están formando gente joven? ¿Para que unos cuantos se queden con todos los sectores a futuro? ¿O estamos hablando de que ustedes quieren construir una democracia económica donde haya muchos jugadores, muchas oportunidades para los jóvenes? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Y son temas gruesos y de gran calado, de fondo. Entonces, a EPM, en algunos temas hay que concentrarla, de pronto en otros haya que reducirla, en otros haya que blindarlas y también hay que quitarle una cantidad de ramas. ¿Sí? Hay que quitarle una cantidad de ramas para que pueda abrir el espacio a la democracia económica. La pregunta es, ¿dónde están los otros actores del ecosistema? Sí, desde las bancas de inversión, la banca tradicional, los ángeles inversionistas, todos los otros apoyando toda la construcción de ese ecosistema para que EPM no se termine quedando con todo. Gracias. Doctor Pedro Juan, un pequeñísimo comentario. Vea, ese tema de la democracia económica, yo no lo había entendido hasta que fui a la clase de Philip Thompson en MIT. Él está absolutamente comprobado. La democracia económica precede, la profundización de la democracia económica precede la democracia política real. O sea, eso es fundamental. Usted no puede tener la una sin antes tener la otra. Es de ese tamaño. Juanchito, simplemente para rematar y agradeciéndole al uso toda su colaboración y toda la entrega de ese conocimiento maravilloso. Quiero hacer un poquito de ingeniería inversa con respecto a lo que tú planteas de estímulos e incentivos, ¿cierto? Porque es que en este país partamos de una base. Hay una relación inversa entre el número de candidatos y de propuestas inteligentes, ¿cierto? Entonces, usted jamás podrá generar estímulos e incentivos si no tiene voluntad política. Y la voluntad política no va a existir si usted no tiene un reconocimiento de la realidad. Es más, ni siquiera nos aproximamos a la realidad.
nosotros estamos en una coyuntura como Colombia la macha, porque hoy nuestros dos principales renglones de exportación son hidrocarburos y carbón. Los separo, a algunos los meten en una sola canasta, yo los separo. Pero hoy el mundo está hablando que en el corto plazo ni carbón, ni hidrocarburos, ni represas, y en Colombia ni la eólica le ha sido todavía factible a los experimentos que ha hecho EPM, que ha hecho ejercicios, pero no le han dado, ese cálculo no da. Entonces, pilas que es que lo que se nos viene es una cosa muy complicada, porque es que el sector energético es la que mueve la economía. Ahí sí, si no hay sector energético de lo que sea, pues guanchito, guardame la clase de democracia económica y guardame la clase de democracia política, porque es que no hay sustrato. Y si no hay sustrato, no hay nada que hacer. Yo creo que el tema de la democracia económica lo deberíamos tratar aquí. Estudiémoslo, traigamos a alguien que nos ayude, pero también el de qué va a ser Colombia, porque es que este carbón, estas represas y estos hidrocarburos los tenemos que cambiar. ¿Yo qué hago, pues? No es que yo sea muy inteligente, es que eso ya está advertido. Ahora hablabas de los mercados, como van flotando los hidrocarburos y el carbón, que están en un momento de clima de especulación absoluto. Pilas, es que antes de su desaparición, ellos también van a generar una pequeña bomba, una pequeña explosión, porque es el último pataleo. Algunos dirían, mi abuelita, por ejemplo, el estertor de la muerte, ¿cierto? Es como el último esfuerzo que yo hago antes de morirme. Lucio, muchas gracias, a todos los acompañantes, muchas gracias. Entreguemos la palabra a Valeria para que nos concluya. Agradecemos muchísimo a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera, a nuestro invitado y a la comisión de expertos de Foro de Futuro. Muy importantes son los aportes en la charla. Antes de finalizar, les hemos dejado un formulario con una pequeña encuesta de satisfacción para conocer su opinión sobre estas charlas y los temas que ustedes quisieran que sean tratados en estos conversatorios. Finalmente, recordarles que están invitados a nuestro encuentro el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Desde Foro Futuro les deseamos un feliz resto de semana. Muchas gracias. Una...